Hemos visto 3 países y realmente aquí es donde la palabra adaptación y el reto que se nos pone encima de la mesa cobra sentido completo. Hemos visto estructuras muy rígidas y sistemas muy diferentes. Ahora queda plantearnos cómo acometemos el reto. La palabra es de ustedes. ¿Le pueden levantar las manos quien quiera intervenir? Por favor. Profesor Vito. Creo que se oye. La última propuesta, gracias a los conferenciantes, la última propuesta de David Corbella es interesante, pero ahora es inaplicable en Italia. No sé qué pasa en los otros países. En Italia no se puede enseñar dibujo técnico en el colegio, en la secundaria, ni se puede enseñar matemática, ni física, ni química. Uno que acaba su carrera de matemática o en química con una licenciatura, también de 5 años, de 3 más 2, como es en Italia, no puede ser profesor de colegio ni de secundaria. Necesita una carrera específica. Se empezaron, son 2 años, con una locura total. Necesita una carrera magistral específica para enseñanza, donde se estudia mucha pedagogía y también la tenemos para el dibujo. No sé si en España y en Francia pasa lo mismo. Ha sido una pelea muy fuerte en Italia entre los ingenieros, que he hecho directamente como presidente de la conferencia de ingeniería. Decía, pero un ingeniero siempre fue profesor de dibujo y de matemática y de física sin problemas, pero la postura en Italia... Y estaban de acuerdo los compañeros con esta postura. ¿Qué pasó? Que ganó de matemática y de física, y las conferencias de decanos de matemática, de física, de letras, de idiomas, era otra y pasó otra. Hay un decreto ministerial, una ley nueva totalmente, para ser profesor en un colegio o para los pequeños o una secundaria, se tiene que cursar una carrera específica, donde está mucha pedagogía y están otras cosas. Se ingresa, son carreras con números clausus. Se ingresa después de una carrera de 3 años, de un primer nivel, de un primer ciclo de matemática o de ingeniería o de otras cosas, pero se cursa un segundo nivel, el número clausus específico. Y nosotros hemos hecho esta cosa en Italia, con una locura tremenda el año pasado, porque ese número clausus se ingresa después de un quiz, de un test. Yo estaba en Montreal, en Canadá, en el Congreso de Geometría y Gráfica, y me llamó el ministerio porque todas las preguntas, la mayoría de las preguntas estaban equivocadas y las respuestas eran erradas. Y se hizo otra comisión de expertos, más expertos. Era agosto, que en el mes de agosto se trabajó para arreglar las cosas y al final se abrieron las puertas más o menos y ingresaron la mayoría que se habían quedado fuera. Se han dicho el año pasado y hace 2 años, cuando se construía ese itinerario en el Ministerio italiano, que esta postura no era solo italiana, sino era una de las posturas de Bolonia. No sé si en Francia y en España pasa algo similar. Y entonces ese máster se puede hacer, pero con otro sentido. Bien, y aprovecho para contestar un poco. En España lo que está ocurriendo es que para ser profesor de secundaria se necesita tener una titulación de grado y se necesita por lo menos hacer este máster en educación secundaria. De hecho, nuestra universidad, la Politécnica de Madrid, está pensando en ofertar un máster de educación secundaria para los ingenieros, ¿no? en dibujo y en tecnología, porque se entiende que en el dibujo técnico y la tecnología no hay ninguna otra carrera que no sea la ingeniería que sea capaz de abordar esos conocimientos y ese background que se necesita para ser profesor de secundaria en tecnología y en dibujo técnico en secundaria.
Bien, pero estoy de acuerdo que después de haberme acercado al mundo de la educación, a la Facultad de Educación, se necesitan conocimientos en pedagogía. Está muy bien. Y lo que ha hecho nuestra universidad es que este máster para ser profesor de enseñanza secundaria tiene dos bloques, dos etapas. Uno, la pedagogía, la mitad del máster, y la otra mitad del máster, la enseñanza propia de la tecnología o del dibujo técnico. Muchas gracias. Había... Sí, por favor. Thank you. I have a question for the two speakers who talk about the French educational systems. 3 years ago, the French educational system gave the complete autonomy to the universities. And with the LRU law for the responsibilities of the university, can you maybe tell us the changes for the universities and the consequences maybe for the teaching programs in terms of competitiveness or collaborative opportunities between universities and engineering school? Of course, influence. At first, about the degree which is necessary for teaching in secondary school in France is also master degree. And after that, the students have to get this master degree, and they have also to get a specific exam, which is given because we have a limited number of places. And at that time, we see that the number of places which can be offered to the students is decreasing in technical domains, especially in technical drawing and so on, and technical generally in technical domains. So it's one of our problems. In order to answer to the second question, of course we have a new law in France which give autonomy to the university. And so the university have to manage all the budget, which is gathered in the same budget as the salary of the professor and the maintenance of the building. So there are two choice sometimes. Do I propose a new position professor, or do I have to maintain this building? Now is a policy of each university, and it's of course and this problem is solved by each university, and of course at that time is a very important problem, and of course we fight. All the professors fight in order to give the professor position, to keep this professor position, and to continue to have equipments in order to do practical exercise. The classical way is to reduce courses, and in particular practical exercise, which involve a lot of equipments, a lot of materials. So it's the reason why as soon as we can share equipments, software, and so on, and to manage also, and to try, as soon as we are a lot of people, a lot of professors, and we can show that we have a lot of students, is better to, in front of our university, to our administration, to show that they have to support us, and also to have to can get from the software and from the machine tools and so on.
sellers to have some lower price. And the reason why it's very important to gather all our forces in order to be able to fight against our administration and the furniture. Thank you very much. Una pregunta al fondo. Una puntualización para el profesor Corbella. En principio, se ha comentado que en el régimen actual, para impartir docencia vamos a decir ya en cualquier asignatura en secundaria, pues se solicita el máster, es el requisito obligatorio, el máster en educación. Anteriormente nos tenemos que acordar del certificado de aptitud pedagógica que a los profesores de secundaria pues prácticamente era obligatoriamente para poder acceder a la docencia en secundaria. Es decir, digamos que ha cambiado, pero no ha cambiado nada. Es decir, el certificado de aptitud pedagógica inicialmente era un cursillo, unos días, y al final, pues yo lo hice hace 10 años, se convertía en un año académico. Es decir, estamos en las mismas. Es decir, al final, efectivamente, ahora hay que hacer el máster y antes había que hacer el CAP. Es decir, y además a los ingenieros se nos exigía, en el caso de pretender dar nuestra docencia en áreas de formación profesional, el hacer el CAP específico de tecnología. Este CAP, pues bueno, consistía en 2 módulos o 2 asignaturas grandes, una de 6 meses de didáctica y otra de 6 meses de pedagogía, con unas prácticas obligatorias en centros de secundaria, y no valía, en el caso de estar en ejercicio, que las hicieras en tu propio centro. O sea, esto era, no se convalidaban aunque llevaras de profesor 10 años. Bueno, yo creo que el mapa, yo creo que básicamente se ha cambiado de nombre, pero sigue siendo lo mismo. Es decir, antiguamente a un ingeniero se nos pedía el CAP y ahora a un ingeniero se le pide, denomíneme los máster más adaptado a espacio europeo, con nuevas metodologías, pero al final creo que sigue igual que en la ley anterior. Muchas gracias. Hay una cuestión que quisiera poner en este foro. Es el lenguaje común de todo ahora en Europa y en todos los temas de calidad son los learning outcomes, las competencias. Entonces, tanto para formación de profesor como la enseñanza del dibujo, realmente lo que quizás deberíamos enfatizar como profesores es definirlas, el estandarizarlas, el luchar en el campo en el que tenemos capacidad de acción. Entonces, lo que en estas jornadas les lanzo como reto es el intentar capturar un cierto lenguaje común entre países y sacar enseñanzas de lo que nos han presentado. Por ejemplo, aquí los ponentes. Francia muestra un sistema de formación profesional muy potente. Si tenemos problemas de créditos, podemos ampliarlos en la vertiente práctica, porque hay 2 campos. Lo importante es saber qué queremos que aprendan nuestros alumnos. Y en español la palabra es un poco extraña, no es nuestro lenguaje, es las competencias, y ahí es donde nos perdemos. Conectarlas con resultados o con objetivos, pero no objetivos nuestros, objetivos de la enseñanza es donde cobra su sentido. Luego el ejemplo de Italia con todo cómo desmenuza el problema, llegando a manuales de la calidad del que nos ha presentado el profesor Stefano. Simplemente yo creo que andamos muy mal de tiempo, es dejarles todo esto para que a través de las sesiones del Congreso sigan adelante, y es la búsqueda de un lenguaje común a través de los learning outcomes que nos dé esa posibilidad de adaptación a un espacio que estamos en él, ya no es un futuro. Muchísimas gracias al Congreso, a los ponentes por las magníficas presentaciones de la situación y a todos ustedes por su asistencia. Muchísimas gracias.